Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y todas las presentes por estar acá. Me presento, yo soy Juana del colectivo La Tribu y esta es la segunda vez que desde la Feria de Editores nos invitan a participar con una propuesta, con alguna charla, con alguna iniciativa que tengamos ganas de encarar. La Feria de Editores se hizo en el bar de La Tribu, en la casa donde funciona el colectivo de comunicación, durante 3 o 4 ediciones. Y luego se mudaron por una cuestión básicamente de espacio, pero la realidad es que ahí hay una afinidad y una relación que nos interesa seguir construyendo juntos. Para quienes no conozcan La Tribu, es un colectivo de comunicación comunitaria que lleva ya 28 años en el barrio de Almagro, que nació como un proyecto de radio comunitaria por parte de unos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y que luego con el tiempo y con el correr de los años se fue expandiendo y fue creciendo, y ahora somos un colectivo de comunicación que contamos también con un centro de capacitación, un bar cultural donde funciona un auditorio y donde se realizan distintas actividades, y por supuesto también sigue estando el aire de la radio en 88.7 y online también la pueden escuchar. Y la realidad es que como colectivo intentamos construir y producir y disputar sentido desde todos los espacios que habitamos, desde la casa, desde cómo nos relacionamos, pero también desde el contenido que terminamos produciendo. Y en este sentido, por ejemplo, las actividades que funcionan en nuestro auditorio son completamente gratuitas porque entendemos que eso debe circular y entendemos que no debe ser privativo. También al aire, bueno, manejamos una agenda propia y intentamos disputar también sentido en la calle. Hace poco tuvimos una iniciativa en donde montamos, por ejemplo, un estudio móvil en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires e invitábamos a la gente a que se acerque a contar y a decir lo que quiera en un minuto, y luego esas personas se llevaban un papelito con la hora y el día en el que iban a sonar en la radio. También hemos editado libros. Hace 2 años editamos un libro por los 25 años de la radio que se llama Fuga, que pasa por La Tribu, que es de producción colectiva y que básicamente se compone de 3 partes. Por un lado hay entrevistas que salieron al aire de la radio, por otro lado hay una suerte de diccionario o glosario tribal, y por último hay un disco con temas instrumentales que está pensado para acompañar la lectura del libro. Es un poco en cuanto a los modos de producir y a las maneras de encarar los contenidos que tenemos en La Tribu. Y en este sentido nos interesaba, por ahí pensando un poco en el público de la feria, traer una charla, un tema, una propuesta que tenga que ver con cuál es el panorama de la producción literaria hoy en Argentina. Y para esto invitamos a Fer Bogado, que es amigo de la casa, pero además es periodista, escritor y profesor de letras de la UBA. Y bueno, él va a ser un poco quien lleva adelante esta charla, así que Fer, te cedo la palabra cuando quieras. Gracias. Bueno, qué intimidante. Pensé que iba a haber 4 personas a las 15:30, debo decir la verdad. Así que nada, ténganme paciencia. El nombre de la charla lo voy a leer porque me lo olvido a veces. Nadie escribe solo, correctores, editores y agentes literarios. Fue una propuesta un poco general porque más que nada la idea era hablar en un sentido amplio de la producción de libros. Obviamente todo va a estar tenido de cierto tono relativamente marxista, así que en todo caso actualizaremos, no es que tampoco sea un marxista acérrimo, pero es verdad que cuando uno se hace una pregunta en torno a la producción, lo primero que aparece siempre es una perspectiva al menos relativamente marxista o materialista. Volveremos sobre este tema seguramente en alguna instancia. Mi idea es hablar un poco, veremos hasta dónde da ese poco, y después sí abrir las preguntas porque más que nada la intención es también dialogar acerca de qué tipo de consideraciones tiene cada uno con respecto a estos temas. Sobre todo, ¿no?, a lo que tiene que ver estrictamente con roles subjetivos y estrictamente trabajos dentro de lo que es la producción de un libro. Y sobre todo un libro de literatura. Bueno, empiezo con la parte más escrita y después se va a ir desarmando.
cual novela de César Aira a lo largo del desarrollo. Hace pocos días, con motivo de esta breve charla, recibí un mensaje bastante extraño por Facebook. Provenía de un hombre que no tenía como contacto dentro de las evanescentes amistades de la red y me proponía lo siguiente. El tema de lo que tenía que hablar en esta charla era específicamente, desde su punto de vista, el de los ghost writers, el de los escritores fantasmas. O sea, yo tenía que hablar de escritores fantasmas. Aquellas personas que reciben como encargo escribir tal o cual libro y luego hacer desaparecer su nombre para que otro firme en su lugar. Debido a la naturaleza casi anónima del mensaje y al hecho de que no corresponde identificar a alguien que pedía que se tocara el tema, pero que casi a la manera de un juicio mafioso también pedía que no lo nombre, lo voy a llamar, en este contexto de la charla, el señor F. ¿Qué es lo que había detrás de este reclamo por parte del señor F? La identificación, claro está, de todas esas personas que participan del proceso de producción de un algo, en este caso de un libro, y que son enterrados en el más terrible anonimato que tiene un impacto directo en el dinero que tienen a su disposición para vivir, el dinero que cobran por el trabajo que realizan, el famoso salario, aunque claro está, las condiciones de contratación son tan puntuales e injustas que decir contrato cuando uno habla de un escritor fantasma es un terrible eufemismo. El ghostwriter puede ser el mejor ejemplo para hablar de toda la red de figuras que rodean al autor, menos un sujeto efectivo que escribe a partir de su propia originalidad, que un efecto de un sistema de relaciones en donde eso que llamamos autor es más una figura construida, un algo entre simbólico e imaginario que rodea, atosiga también, como un fantasma, un libro. El autor fantasma del libro. El motivo de esta charla entonces es reflexionar en torno a dos ideas muy estrictas. La primera, revisar las incongruencias de la idea de autor que todavía opera en nuestra actualidad como este constructo necesario que acompaña al libro. Una mercancía muy particular que necesita también esta mercancía subsidiaria, un suplemento absolutamente imprescindible sin el que un libro no puede constituirse, sobre todo si hablamos de una obra literaria, sea cual sea el género al que supuestamente corresponde. O sea, autores también una especie de producto o mercancía suplementaria de la mercancía libro, sobre todo en literatura. Por otro lado, también revisar la historia y la actualidad de figuras que acompañan a la del autor, que no son otra cosa que roles que ocupan a veces algunos sujetos y que dependen de este desconocimiento, de esta borradura, de este no dejar huellas. Incumbe al ghostwriter, incumbe a las otras dos figuras, o mejor dicho a las otras tres que mencioné, el editor, el corrector y el agente literario, pero también incumbe a toda una serie de figuras que están en el medio de la producción de un libro. Por ejemplo, el imprentero, por ejemplo, el traductor, por ejemplo, aquel que se encarga de la prensa de un libro, etc. Y el distribuidor, ¿no? Obviamente. Diversas corrientes contemporáneas recuperan la historia de estos hombres y mujeres, de estas personas sin cuyo accionar, sin cuya escritura o labor manual no habría autor, no habría obra, no tendríamos libro. Algunos son elementos imprescindibles de nuestra idea del mercado literario en su sentido más financiero, como el agente literario. Otros son los empleados precarizados de emporios editoriales o miembros de pequeñas empresas que realizan su trabajo con el placer de estar colaborando en la aparición de un nuevo libro y quizás, con suerte, de una mejor contraprestación por los servicios realizados. Hablamos aquí, por ejemplo, del corrector. Finalmente, hay un rol que se encuentra mediando entre todos estos roles y sobre el cual volveremos con un poco más de insistencia, que es el de editor. Adelanto una idea que quizás podamos desarrollar con más tiempo. Es muy probable que los otros dos roles, en el funcionamiento actual de las llamadas editoriales autogestivas o incluso independientes, aunque habría que revisar hasta qué punto una editorial es independiente e independiente con respecto a qué. Todas esas figuras entonces pueden ser absorbidas por una sola figura, la del editor. Una que incluso es también responsable de la firma de autor de muchos libros. No podemos decir que justamente en esta feria de editores nos encontramos con personas que realizan varios roles dentro de un sello editorial, desde el que escribe el libro, hasta el que lo corrige, hasta el que se encarga de editarlo, el que negocia con imprenta, el que lo pone en circulación, el que hace la prensa y el que trabaja activamente para que eso que salió llegue a la siempre intrigante figura del lector, a quien no le paga nadie en todo esto. Muy bien, entonces, la primera cuestión que estaría bueno tratar es decir qué decimos cuando decimos autor.
No sé cuántos de ustedes están habituados a cierta jerga en humanidades, en un sentido muy amplio. Esa cosa que uno llama, no sé, Barthes. Todo el mundo más o menos se ubica. Lo interesante precisamente, traigo el nombre de Barthes en relación y demás, porque en algún punto, sobre todo en los últimos años, volvió con insistencia esta idea de qué pasó después de la famosa muerte del autor y cómo opera toda esa idea del autor desaparecido y demás en el mercado literario contemporáneo. Y sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas más teóricos. No sé si tienen presente, pero bueno, Roland Barthes, este crítico francés, hacia finales de la década del 60, estrictamente en 1968, justo más o menos cerca de la famosa fecha del Mayo francés, sacaba un artículo que se llama La muerte del autor, en donde dice básicamente que habría que repensar, o mejor dicho, ofrecer una resistencia a la lectura relativamente académica e institucionalizada de la literatura y borrar o sacar del centro a esto que nosotros llamamos el autor, ¿no? Y todas las ideas que están relacionadas con el concepto de autor. Por ejemplo, el de obra, o el de la relación, relativamente paternal entre autor y obra, ¿no? El autor que pare o da luz a una determinada obra, etc. Y además todo ese circuito de lecturas relativamente canonizadas, bla, bla, bla. Lo que ofrece como contraprestación Barthes, contraprestación es un término muy mercantilista, pero bueno, lo que ofrece como resistencia Barthes es precisamente borrar la figura de autor, decir que la figura de autor corresponde a una época determinada de la literatura y empezar a hablar del escritor, ¿no? El escritor como una figura un poco más, si quieren, humilde, no tan canónica, no tan sublime, y que en realidad el nuevo punto de articulación entre eso que en lugar de llamarse obra debería llamarse texto o escritura, en líneas muy generales, ese punto subjetivo que une a todo lo que nosotros podemos llamar tal o cual texto sería ya no el autor sino el lector. Hay una cita muy interesante con la cual termina Barthes el artículo que dice lo siguiente: nos resulta risible oír cómo se condena la nueva escritura en nombre de un humanismo que se erige hipócritamente en campeón de los derechos del lector. Hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esa especie de antífrasis gracias a la que la buena sociedad recrimina soberbiamente a favor de lo que precisamente ella misma está apartando, ignorando, sofocando o destruyendo. Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura tenemos que darle vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Este artículo lo pueden encontrar en El susurro del lenguaje, muy lindo libro de Barthes que recopila varios artículos. Entonces, volvamos aquí a la cuestión central. Nosotros estamos más o menos habituados a cierto clima en el cual ya la figura de autor parece que está como fuera de eje, fuera de moda, etc. Y supuestamente eso habilitaría a hablar de la figura de escritor en un sentido no tan sublime y no tan, en algún punto, atado a esa idea relativamente canónica de lo que tiene que ser la literatura. Fíjense que este mismo clima de época que aparecía en el 68 vuelve a repetirse en la actualidad bajo diferentes formas. Nosotros, ¿qué decimos cuando hablamos hoy de un autor? O precisamente cómo opera nuestro imaginario de autor en relación a producciones relativamente contemporáneas. Tomemos cualquiera de las novelas que están circulando ahora de autores jóvenes, qué sé yo, desde Juan Esclar hasta Maqueira, hasta las producciones de poesía que están circulando. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con esos nombres propios y cierta figura de autor? Y cómo opera precisamente en un mercado editorial muy estricto. La primera cuestión es, ¿hasta qué punto nosotros efectivamente hemos dejado de hablar de autor? Y hasta qué punto no juzgamos esas nuevas producciones bajo una idea de autor que, pese a esta supuestamente declarada muerte, sigue operando. O sea, decimos, esto no es literatura, esto es un comentario en un blog, que alguien lo recortó y lo colocó. Ahora, si leemos el texto de Barthes, precisamente esa operación textual, expandida, etc., donde hay puntos de articulación muy precisos, sería precisamente la novedad de la figura de escritor frente al modelo de autor. Y sin embargo, pese a que nosotros ya estamos 40 años después del texto y supuestamente sobrepasados por toda esta idea de lo que es el estructuralismo, el postestructuralismo y demás, seguimos utilizando la misma categoría. ¿Cuál es el problema entonces? El artículo de Barthes estrictamente está realizando una operación al interior de la crítica literaria. No está haciendo una lectura de lo que está pasando en esa época. Hay un libro muy bueno que salió hace 2 años que se llama Muerte y Resurrección del Autor, de Marcelo Toclusian, que es muy interesante porque recopila y repiensa toda esta serie de discusiones en torno a la muerte del autor que se dan en el 60 y cómo siguen impactando en la producción crítica y académica
de lo que podemos llamar la French Theory, que es lo que sería esta especie de adaptación de la teoría francesa en la Academia Norteamericana. ¿Qué sé yo? Derrida, Foucault, todas esas cosas. Típico programa de Puan. Bueno, si uno tiene que decir qué es la French Theory, agarra cualquier programa de Puan y lo muestra. Es eso. De la parte de teoría, ¿no? No voy a hablar de otras ramas que desconozco. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con ese tipo de discusiones y cómo se reactualiza el problema del autor frente a un problema académico muy puntual, que tiene que ver con el regreso de los discursos de la subjetividad y la identidad? Revisemos cualquier tipo de propuesta académica en torno a el análisis de la obra de tal o cual persona. ¿Qué es lo que vuelve? En los estudios culturales, problemas relacionados a quién está escribiendo, en qué momento, a partir de qué relación histórica con respecto a lo que cuenta. O sea, la crítica inclusive feminista vuelve sobre el problema de la identidad. Supuestamente venimos de 40 años donde no teníamos que hablar más del autor y ahora el autor está regresando en una manera bastante profusa en diferentes enfoques académicos. Entonces, inclusive, más allá de que cierto funcionamiento del mercado todavía opera con una categoría supuestamente caduca de autor, también inclusive en la producción académica contemporánea, lo que tendría que ver con literaturas comparadas, estudios culturales y demás, vuelve cierta idea de autor bajo otros nombres, ¿no? Por ejemplo, los estudios de identidad. Es muy interesante el libro de Tokusian en ese sentido, porque se pregunta hasta qué punto es lícito para aquello que llamamos teoría dejar de lado un problema tan importante como el de autor. Uno me dirá, Fernando querido, ¿qué cazzo tiene que ver esto con todo lo que estás planteando? Bueno, ahí viene la cuestión. Uno tendría que pensar también que todos estos nombres subsidiarios, cuando digo nadie escribe solo, estoy hablando también de todas las figuras que rodean al escritor o a la aparición de la obra, en algún sentido operan necesariamente bajo esta borradura, o mejor dicho, esta operación de ocultamiento, que el nombre de autor sigue operando y que en algún sentido uno podría pensar que fue instalada inclusive en la discusión de los 60. O sea, para que estas figuras operen, dependen en algún sentido de cierta borradura del autor magnánimo, digo, de ese modelo de autor relativamente clásico. Si no, uno no podría repensar, por ejemplo, qué pasa con las otras figuras que están ahí. El texto de Barthes abre toda una serie de investigaciones que tienen que ver con, vamos a hacer una historia de los lectores, vamos a hacer una historia una historia material del libro, ¿no? Dónde se consiguió el papel, cómo salieron esos libros, etc. Y vamos a ver también cómo operan otras figuras que determinan lo que nosotros podemos llamar un mercado literario. Digo, para que esa mirada pueda recuperar estos agentes relativamente fantasmales, tuvo que haber precisamente una declaración de muerte. Es muy interesante ver que al año posterior está la famosa conferencia de Foucault, que es un autor que medio que dice, bueno, está todo bien, el autor supuestamente está muerto, pero seguimos hablando de, qué sé yo, Jorge Luis Borges. Digo, acá hubo un atrevimiento particular, pero si uno revisa bien la obra de Borges, lo más interesante o lo más grosso que hizo Borges es precisamente a Borges. Digo, no hay nada más interesante que ver la producción de una idea de autor elaborada por un escritor. Borges se pasó toda su vida tratando de imponernos que es el mejor escritor argentino, cosa que logró, porque seguimos hablando de él. Logró él y MC y bueno, ahora los que compraron los derechos, que son Plandau Hauke. Y todo eso. Un besito a las personas que nunca me contratarán. Sudamericana ahora. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, todo un conglomerado. Bueno, entonces la cuestión es pensar que todo este punto de vista que recupera las figuras marginales depende precisamente de esta idea de borrado. Ahora, estuve viendo algunos textos que estaban circulando ahí por internet en torno a la supuesta figura anónima del autor y demás, y hablaban en algún sentido de que el texto de Barthes, La muerte del autor, inaugura cierto modo de la autoría que volvería a aparecer con fuerza en el tipo de escritura en internet, ¿no? Uno podría decir que cualquiera en internet opera en este sentido relativamente anónimo de la figura de autor. Eso yo creo que también habría que repensarlo, y lo digo también en relación a la publicación actual de libros. Por ejemplo, hay muchos libros que están circulando ahora que tuvieron esta especie de espacio de primera presentación, de taller de producción, de diario abierto, en un espacio virtual, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, la moda supuestamente caduca del giro subjetivo, también analizado por Alberto Giordano y demás. Recomiendo los libros que están ahí de Giordano, o sea, están disponibles en una de las mesitas que hablan precisamente sobre este tema. Beatriz Viterbo, estrictamente la historia de Beatriz Viterbo tiene el libro de Giordano.
que recuperan toda esta serie de problemas en torno al giro subjetivo y su relación con la escritura en Internet. Pensemos en algunos textos que trascendieron un poco el ambiente, la manzanita esa de Puan, y que ocuparon otros espacios públicos, como puede llegar a ser una columna muy chiquitita en algún diario. Pienso, qué sé yo, en la manera en la cual se recibió Las teorías salvajes de Pablo Lixarac en el 2008, o algunos libros relativamente recientes, como por ejemplo el libro que sacó Ariel Bermani, que se llama Procesos Técnicos, y el libro que está preparando ahora, que se llama, espero no equivocarme, Nadador, o Natación, no me acuerdo ahora, pero tenía que ver con nadar. Es interesante ver ese tipo de experimentos, vuelvo a lo de Bermani, como para ver hasta qué punto sigue operando cierta idea de anonimia, de falta de identidad de la escritura por Internet. Yo creo todo lo contrario, me parece que todos somos testigos que en lugar de desaparecer la figura del autor hay una especie de expansión de la autoría. Todos somos autores de algo, todos tenemos que estar encadenados a cierta responsabilidad por aquello que escribimos, desde un mínimo comentario de Facebook hasta esta cosa que es la parte más abstracta de la escritura, que es el me gusta, ¿no? o el emoji, que expresa inmediatamente una especie de sentimiento acerca de algo que supuestamente le pasa a un autor. Uno me dirá, ¿no estás exagerando con el término de la autoría en Facebook? No, no creo. No creo, porque es un problema bastante puntual acerca de la producción literaria contemporánea. Yendo al caso de Bermani, el libro Procesos Técnicos, que es un libro de ensayos y demás, en donde es un autor hablando de técnicas de escritura, fue un libro construido a lo largo de posteos en Facebook. Posteos que salieron a lo largo de todo un periodo, que creo que fue de más de un año, 5 años deben haber sido, en donde Bermani lo que hacía era poner un posteo, ver los comentarios, modificar aquello que había escrito en función de los comentarios, por ahí alguno le tiraba algún apunte y decía, bueno, estaría bueno cambiarlo, y después recopilar todos esos fragmentos relativamente ensayísticos en un libro. Un libro que justo se llama Procesos Técnicos, ¿no? ¿Cómo cambia eso la relación que nosotros tenemos, o esta idea medio fantasmal, en torno a el libro y el formato virtual, ¿no? Y insisto, ¿no? Pensar en la figura de autor también es ver hasta qué punto puede resistir estos supuestos cambios de tecnología que están operando ahora. ¿Vieron esa vieja discusión de, uy, el libro va a desaparecer y ahora todos vamos a leer en plataformas virtuales y PDFs e EPUBs? El que no tiene un Kindle no existe. Con la charla que viene después. Sí, no, claro, la charla que viene después van a tener mucha más razón que yo. Pero lo que voy es, adelanto una cosa y espero que sirva para la charla posterior, creo que son mercados que no se tocan. Digo, no es que uno va a reemplazar al otro, son dos mercados totalmente diferentes. El libro sigue vendiendo, uno podría decir no vende la misma cantidad, bueno, depende de qué estemos hablando con respecto a cantidades. Yo creo que en realidad genera una equiparación en términos de salida de cantidad de libros. O sea, una editorial grande y una editorial supuestamente chiquita o autogestiva saca casi la misma cantidad de ejemplares. 3.000 cuando es una apuesta grande, 1.000 cuando estás probando un nuevo autor. Y después, en algún sentido, se utilizan las plataformas virtuales como para potenciar la posible venta del libro físico, ¿no? O sea que inclusive hay una especie de relativa solidaridad entre estos dos mercados, no tanto una oposición. Pero bueno, qué interesante es ver cómo operan ahí la figura del autor. Bermani, por ejemplo, casi está haciendo una especie de ejercicio bartesiano, porque lo que está haciendo es presentarse como un escritor, no como este gran autor que tiene ideas originales, sino que inclusive publica algo antes de que salga en el formato libro y se alimenta de toda la posible devolución que hay de otras firmas de autores, ¿no? Comentarios que hay abajo de la entrada de Facebook. En términos de poesía es mucho más interesante el caso. Revisemos, por ejemplo, la idea del autor de poesía contemporáneo. ¿Cuántos autores de poesía nosotros conocemos que en realidad no sacan libro o demoran la salida del libro y lo que tienen sí es, por ejemplo, algún video en YouTube circulando y mostrando, no sé, leyendo en un lugar y haciendo alguna especie de juego performático, etc. Y eso opera estrictamente como una situación literaria. Digo, circula literariamente. Entonces, inclusive habría que leer esas modificaciones en torno a la idea de autor que estas plataformas o estos dispositivos presentan. No tanto como un borramiento, sino más bien como una especie de relativa alteración. No es que desaparece por completo la idea de autor, sino que hay una idea de autor que conserva elementos del supuesto pasado y demás, y suma toda esta serie de características nuevas dadas por las redes sociales. Junto con esto, entonces, cerrando un poco el capítulo del autor, sería bueno entonces pensar qué pasa con el resto de las figuras que están operando. La primera, y la que me interesa sobremanera, porque conozco muchos que son correctores, es la del corrector literario. Y me dije a mí mismo,
¿de dónde voy a sacar datos acerca de una figura de la cual nadie reflexiona? En términos de investigación, hay muchísimas investigaciones referidas a la historia del libro que recuperan la vida de los imprenteros, la vida de los editores, los procesos históricos de edición e inclusive la vida de los distribuidores. Estaba leyendo un artículo, lo traje hoy para ver si podía sacar alguna cita en algún momento, pero de Robert Darnton, tal vez en la Muret, Darnton trabaja con la historia del libro y demás, y vi un artículo muy interesante que hablaba de cómo se vendía la enciclopedia, la famosa enciclopedia de Leroy d'Alembert, cómo circulaba en la zona de Francia en general, y cómo el tipo tenía que negociar la venta de los libros, etc. Digo, inclusive hay una historia de la distribución de los libros. La pregunta es cómo hacemos la historia de los correctores, o dónde aparece el corrector en todo esto. Hay dos correctores españoles que tienen un video muy interesante en YouTube, buscando material, que en el Día del Corrector dan su opinión acerca de qué es ser un corrector literario. Uno se llama, lo voy a decir de la manera más bruta posible, recuerden que yo soy apenas un joven de San Martín, así que me pueden perdonar muchas cosas, por ejemplo cómo vengo vestido. Daniel Cassani, y el otro se llama Marius Serra, calculo que se pronunciará así, Marius. Saludo a Marius si me está bien. Daniel Cassani entonces dice, ¿qué es o cuál es el rol del corrector? Llama a la corrección una actividad de mediación entre un autor y una audiencia. Y la actividad precisamente es la de adaptar un texto de un autor a esa audiencia. O sea, ¿qué es lo que hace el corrector? Sería una figura que media entre autor y audiencia, que recibe el texto del autor y que lo adapta para llegar mejor a una audiencia. La definición de Marius Serra me parece un poquito más interesante. Dice que el corrector o la figura del corrector lo que ofrece es siempre una segunda mirada. O sea que en algún sentido muy general el corrector sería ese plus o surplus de mirada que debe tener un texto antes de aparecer en el mercado. Y que en algún sentido toda esa idea relativamente legal o normativa que tiene la del corrector habría que pensarla en un sentido muy histórico. Marius Serra llama a la normativa como una fotografía de época. Digo, si él considera, como bien lo dice, que la lengua sería esta cosa medio orgánica, móvil y que cambia con el tiempo, una normativa en un determinado momento sería una especie de fotografía. Para aquellos que deben estar en la terminología susuriana, es una especie de corte sincrónico. Básicamente está diciendo una cosa es lo diacrónico y el posible cambio que se da históricamente, y otra cosa es un recorte en un momento determinado. Las dos variantes me parecen muy interesantes, porque me parece que Cassani está hablando estrictamente de cómo opera el corrector literario en una idea de editoriales al estilo de Mega Emporios, ¿no? Digo, cuando una editorial se está preguntando estrictamente qué es lo que va a recibir el público o qué es lo que va a recibir la audiencia, ahí me parece que estamos cambiando el eje acerca de cómo se va a producir tal o cual libro. Cuando uno se pregunta por la audiencia primero, antes de la obra o antes de que el texto aparezca, está medio en una lógica de bestseller, ¿no? Es ver cómo adaptar tal o cual texto para que llegue mejor e impacte mejor en el público. Por otro lado, si lo ponemos más en un sentido de qué es lo que opina el autor, y ahí me quedo más con la definición de Marius Serra dice que en realidad el corrector, más que una especie de instancia legal, es alguien que dialoga con el autor y que ve hasta qué punto ciertas modificaciones o ciertos supuestos errores que aparecen en tal o cual texto son en realidad atrevimientos frente a una normativa en un determinado momento. Y después sí reconocer los que son errores de tipeo, que es lo que puede pasar a cualquiera. Ahora, me parece a mí que en estas dos definiciones de corrector, más allá de que la más interesante es la de Serra, porque no es tan regida por una idea medio taxativa de lo que tiene que ser un texto en un sentido de mercado, nos ofrece el problema de cuál es el rol del corrector en las editoriales contemporáneas o en los proyectos editoriales que nosotros estamos viendo en la planta baja. Sabemos que muchos correctores son personas que por ahí hacen el trabajo, lo pongo todo entre comillas, de onda, o que conocen a la gente de la editorial, o que inclusive, qué sé yo, cobran una parte muy mínima de lo que podría llegar a ser la venta del libro. Lo interesante es ver cuáles son los criterios que se utilizan para hacer la corrección. Digo, el criterio de Cassani tampoco hay que desconocerlo porque el libro se tiene que vender, y si hay una especie de cosa que uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando y la edita y sale como sale a ver qué pasa, bueno, uno puede perder mucha plata en el proceso. Entonces, tampoco vamos a decir que son todos riesgos literarios y hay que tirarse a la pileta y demás. Lo interesante de Serra, obviamente, que es el punto de vista de lo que podría llegar a ser el autor. Muchos de los proyectos editoriales de aquí abajo tienen una relación muy estricta y muy estrecha con los autores y un poco se animan, ¿no? Se animan a sacar una obra al mercado que por ahí no está
super mega coherente con respecto a una normativa en un determinado momento, pero produce sí una normativa por venir. Imagínense las cosas que habrán pasado con libros que ahora nosotros consideramos emblemáticos, desde Osvaldo Lamborghini en adelante. Me imagino los primeros lectores del Frasquito, ¿no? Esa especie de texto absolutamente rabioso, desarmado, desarticulado, pero que en algún sentido impuso una nueva forma de leer literatura y por lo tanto una nueva normativa. Después tenemos esta especie de clones psicoanalíticos que se hacen los locos y que cada tanto te tiran un guiño lacaniano para que dicen, acá está hablando de lo real. Y cosas por el estilo. Eso también supone un cierto conocimiento del corrector. ¿Quién puede corregir una obra de tal tipo, no? Muchos estudiantes de letras, egresados de letras que han trabajado como correctores, saben que lo más importante de un corrector es el criterio literario frente a la obra que recibe. Si le dan una obra X y no hay un criterio literario que permita entender hacia dónde va eso que está escrito, muchas veces la corrección puede atentar contra el texto original. Lo cual nos llevaría a la pregunta de cuál sería el texto original, que esa es otra cuestión también muy difícil y que voy a tratar en el final en una conversación muy interesante que tuve la oportunidad de atestiguar. Corrector entonces, por un lado, movido por la idea de mercado, en un sentido liberal, si quieren taxativo, adaptar algo a una oferta, a una demanda, y después la figura del corrector como alguien pegado a la figura del autor, como aquel que dialoga con el autor. Los modelos editoriales que nosotros podemos llegar a encontrar viran entre una instancia de corrector u otra instancia de corrector, pero en líneas muy generales me parece que estamos todos de acuerdo de que la mayor parte de los proyectos que nosotros llamamos como editoriales autogestivas se inclinan precisamente por el modo de corrección de dialogar con el autor. Eso nos lleva también a otro problema de mediación, que es la del agente literario. ¿Existe el agente literario? ¿Hay agentes literarios? Yo no conozco a ninguna. No te digo que conozco un montón de cosas. Debo conocer 5 personas realmente en mi vida. Y los demás están ahí haciéndome el aguante. Pero a lo que voy es, la figura del agente literario habría que pensarla, yo creo que en un sentido muy histórico. Estaba realizando una especie de biografía que hicieron de Carmen Balcells, no sé si la conocen, pero es como la gran agente literaria española responsable de, casi les diría, de toda esta especie de avanzada de escritores latinoamericanos en el mundo, que nosotros hemos llamado el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Carmen Balcells tenía las cláusulas que ella firmaba y demás, la ponían como agente literaria de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Donoso, etc. Y fue la que negoció muchas veces los contratos de todas estas personas un poco para ponerlos en esa óptica de grandes escritores. Cuando alguien que esté aquí en Buenos Aires en este momento y quiera sacar una primera novela, diga, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para poder participar del mercado y sacar una novela que todo el mundo lea? Creo que ninguno tiene en el horizonte como problema de, no, primero tengo que buscarme un agente literario. Porque básicamente la idea de agente literario me parece que corresponde de un momento muy determinado y a una instancia muy particular que tiene que ver con quizás un modo de producción mucho más cercano a esto de las grandes editoriales, no tanto a la figura actual. Todo esto lo digo porque me parece que corrector y agente literario está totalmente reunido en la figura del editor, en el modelo que nosotros estamos pensando aquí en la Feria de Editores, ¿no? Porque es el editor el que también muchas veces se encarga de la corrección o de dialogar con el autor. Nosotros dijimos, ¿no? El modelo de diálogo es aquel que está hablando y le dice, che, esto me parece que va acá, esto me parece que va al otro lado. Corrige el estilo, también corrige si hay errores de tipeo y demás, pero también sugiere, ¿no? Cumple estrictamente un rol de editor en el sentido lato. Y también es el agente literario porque es en última instancia el que acuerda a ver si puede llegar a haber algún tipo de remuneración por el libro vendido, por el libro que circula. El otro gran fantasma de las editoriales autogestivas, si quieren, ¿no? Si hay o no posibilidad de que un escritor saque plata de todo el proceso, cuando en realidad sabemos que muchas veces el circuito de ventas lo que permite es precisamente que a la larga salga una segunda edición del libro, no tanto que el autor se lleva unos mangos. Obviamente, no sé si esto está bien o está mal, sé que es una situación de época, después lo discutimos. Había una frase muy interesante, una discusión, creo que fue de Daniel Link con Matilde Sánchez, y que Daniel Link decía, bueno, si el escritor quiere ganar plata, que vaya a trabajar. ¿Qué sé yo?
no sé, no estoy ni a favor ni en contra, solo digo que puede llegar a ser un problema también para pensar en esa relación. Ahora, en la figura de los editores y demás, nosotros también tenemos que reflexionar que muchas veces hay movidas editoriales que se dan pura y exclusivamente por el trabajo de los editores y no tanto por la aparición de un nuevo nombre en la literatura, de una nueva figura autoral que nos enmarca de aquí en adelante cómo se tiene que escribir. Lo pensaba sobre todo en reflexiones muy particulares como las que están apareciendo ahora de muchas personas que están haciendo tesis de doctorado en relación a, no sé, la movida poética de los 90. Hay un libro muy interesante que salió hace poco que se llama La máquina de hacer libritos de Matías Moscardi. Lo sacó la editorial, ya les digo, Puente Aéreo, que es la tesis de doctorado de Matías. Es muy interesante porque él propone ya en el prólogo que en lugar de hablar de este modelo de editoriales independientes, habría que hablar, con respecto a las editoriales que aparecieron en los 90, con el título de editoriales interdependientes. O sea, pensar que en realidad lo que hay ahí es más una asociación circunstancial en pos de poder proponer un nuevo modelo de lo que es la literatura. Por ejemplo, una nueva idea de lo que sería la poesía. Recuerden la famosa avanzada objetivista de los 90, ¿no? Que dejó autores como Fabián Casas, como Martín Gambarota, como Desiderio, etc. Entonces habría que pensar quizás que estos autores de poesía que han quedado como representantes de los 90 no son otra cosa sino un estricto producto de una asociación circunstancial entre proyectos editoriales, lo cual permitiría repensar el título de editoriales independientes como editoriales que con un capital propio salen al mercado para reemplazarlo por el título de editoriales interdependientes, como una red que está pura y exclusivamente formada para proponer una nueva idea de lo que es la literatura en un determinado momento. Ese es un poco el clima que se abre, si quieren, hacia finales de los 90 o mediados de los 90 y que en algún sentido permanece en la actualidad. Hay una serie de investigaciones muy interesantes que está realizando, por ejemplo, el profesor de Diego en la Universidad de La Plata, si no me equivoco. Sacó un libro en el 2014 por Fondo de Cultura Económica sobre la historia editorial argentina en diferentes momentos. Y el último artículo justamente piensa la producción editorial contemporánea en estas supuestas editoriales independientes en relación a esta idea de mercado y en relación a determinados hechos puntuales. Por ejemplo, uno de los hechos que recuperan es el surgimiento de la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Alternativa, Autogestiva, etc. Cómo hacia comienzos del 2000 propuso un nuevo modelo de producción de libros que en algún sentido permitió leer toda una época de producción. Pensemos en una circunstancia económica muy particular. Post 2001, cambian los precios y demás, y en un momento determinado sale muchísimo más barato armarse una editorial, qué sé yo, comprar una impresora, comprar una resma de papel y quizás una guillotina y una máquina para brochar y sacar fanzines y sacar modelos, o mejor dicho, revistitas que después pueden llegar a convertirse en libros a medida que vayan aprendiendo el oficio de, no tanto de editor, sino de librero, ¿no? de alguien que arma libros. Eso es más o menos el proceso que nosotros podemos instalar desde que se fundó la FLIA hasta la actualidad. Ya van más de 10 años en donde muchas editoriales crecieron en relación a todas estas propuestas independientes. ¿Hasta qué punto eso cambia el rol de las editoriales? Yo creo que muchos de los proyectos que están aquí abajo no solo saben lo que es la FLIA, sino que en algún punto se alimentaron de todo ese espíritu que en un momento apareció y que sigue circulando. Lo único que pasó en estos más de 10 años de FLIA es una profesionalización, en un sentido ya medio burgués, en torno a la manera en la cual un libro se hace. Inclusive las editoriales nuevas que aparecen, lo primero que hacen es sacar libros en formatos muy pequeños para tratar de, en algún sentido, formar un público lector para después ir a salir a un libro con Lomito y todas esas cosas. Pienso en, por ejemplo, proyectos como Dagas del Sur, que es una editorial de Quilmes, que inclusive es muy interesante porque mañana van a presentar un libro que edita material inédito de José Barra. Lo presentan creo que en La Casa del Árbol, ¿se llama La Casa del Árbol? Fitzroy, no sé qué. Santa Fe. Y Santa Fe, muy bien, muchas gracias. Un enorme lugar, tiene una muy rica picada, debo decir. Pero lo interesante es que presentan un libro de material inédito de un autor que había en algún sentido desaparecido del panorama de edición. Recién hace muy poco empezaron a sacar un nuevo material. Hay mucho de esas cosas que se consiguen por internet. Y lo que no se tenía era el material inédito, que lo consiguió una editorial chiquitísima de Quilmes y que lo va a editar mañana en varios tomos, pero mañana editan el primer tomo. Lo primero que sacaron fueron en formato de plaquetas.
sacaron primero plaquetas de este material inédito y después armaron bien la cuestión en formato libro. Otras editoriales, qué sé yo, Difusión Alterna, que está sacando ahora una colección, esto lo digo, obviamente soy muy narcisista, no sé si lo han notado, pero en una colección de, también hay una plaquetita mía, pero hay otras plaquetas de otros autores latinoamericanos que circulan estrictamente en un formato muy cómodo, que es primero barato y segundo fácil de producir. Entonces, ¿hasta qué punto no tenemos que pensar precisamente estas circulaciones de poesía y demás por estos canales como parte de toda una suerte de diálogo económico con respecto a la situación del mercado y ver qué se puede hacer para poder sacar un libro, para todavía insistir con el formato físico? Por eso digo que también habría que repensar toda esta relación con los formatos digitales. Y ahí vuelvo a la cuestión de que en realidad son dos mercados totalmente diferentes. Si todavía tenemos un mercado armado por una oferta que quiere sacar sí o sí en formato físico y una demanda que viene acá, compra libros, trata de ver dónde los consigue, por ahí lee un adelanto en una cuenta de Facebook y después pregunta por un mensaje privado dónde lo puede comprar, digo, precisamente habría que establecer las nuevas condiciones en las cuales opera ese circuito material, pero no directamente darlo por clausurado. Creo que inclusive si revisan los informes que saca la Cámara Argentina del Libro van a ver que el porcentaje de libros editados en digital, con número de ISBN y demás, sigue siendo muy inferior con respecto al porcentaje de libros sacados en formato físico. Claro que ahí está finalmente el último problema que voy a tratar, así damos paso a las preguntas y los insultos. Es el problema de los derechos de autor, porque en todo esto también hay una cuestión estrictamente legal. Digo, partimos aparte de esta idea de, bueno, no existe más el autor, hay que hablar del escritor, etc. Y sin embargo, en algún momento alguien supuestamente tendría que cobrar por el dinero que, perdón, por el esfuerzo que ha llevado adelante para poder sacar un libro y en algún sentido subsistir y poder procrearse y, no sé, comprarse una cama en algún momento. Todo este panorama en algún sentido contradictorio con respecto a instancias legales y propuestas teóricas. Digo, el autor está muerto, etcétera, pero alguien sigue cobrando los derechos. Y por otro lado, hasta qué punto los derechos de autor es una cantidad de dinero que llega efectivamente a manos del escritor y no es una especie de diálogo medio miserable con las grandes editoriales, por ejemplo, para ver cuánto se queda el autor y cuánto se sigue quedando en la editorial. Y a título de qué se paga, todos sabemos que muchas veces no se sabe cuánto va a vender un libro, entonces se le paga al autor una especie de dinero en adelanto de una cantidad de libros que no se sabe si se van a vender o no. Digo, esto se paga a título de adelanto de derecho de autor. Hay una discusión muy interesante que se dio hace muy poco tiempo, creo que finales del año pasado, entre Roger Chartier y Carlo Ginzburg, que vinieron aquí a la USAM al homenaje de Burujúa que realizó la USAM. Fue muy interesante porque una de las cuestiones que discutieron es precisamente una cuestión muy teórica, pero que tiene fuertes implicancias en términos de derechos de autor y de nuestra idea de lo que es un autor. La discusión gira en torno acerca de cuál es la naturaleza estricta de un texto. La posición de Carlo Ginzburg, para los que no lo tienen, un historiador italiano, padre de aquello que se llamó la microhistoria, que tiene un libro muy conocido, una especie de bestseller académico, que se llama El queso y los gusanos. Y la posición de Ginzburg lo que planteaba era que en algún sentido el texto nos habilitaba a pensar que había una forma de reproducción que no dependía de ninguna materialidad. El ejemplo que daba era que si él escribía el número 7 en una hoja de papel rojo con un crayón y después agarraba una hoja en blanco y ponía el número 7 con una lapicera negra, cualquiera de nosotros, en un sentido histórico, puntual, etc., podía reconocer y decir que en los dos estaba el número 7, o sea, era el mismo número. Y eso en algún sentido habilitaba a pensar que la naturaleza relativamente material del texto siempre tiene esta especie de grado de abstracción, en el cual se le habilita en algún sentido poder ser reproducida en diferentes instancias y seguir siendo la misma. Un poco, la idea de derecho de autor se basa en este principio abstracto del texto. Digo, un texto puede aparecer en un formato impreso, un texto puede aparecer en un PDF, un texto puede circular por Facebook y demás, y todos reconocemos que es el mismo texto. Sobre ello se apoya toda la legalidad en torno a la posibilidad de decir, no, pero esto tiene derecho de autor, hay que pagarla tal para poder ser reproducido, etc. La posición de Chartier era totalmente contraria. Decía que no existe esta idea
del texto abstracto, sino que todos los textos tienen una materialidad muy concreta. Y lo que hay es un borramiento por parte de la ley que selecciona de todos esos libros materiales efectivamente aparecidos, uno para decir, bueno, esta es, no sé, la obra determinada que vamos a llamar Hamlet. Y a partir de ese momento, todas las que más o menos se parezcan van a ser Hamlet. Pero en realidad se toma un texto puntual, efectivamente aparecido. No existe lo que Chartier llamaba, lo que Ginsburg llamaba el texto invisible, ¿no? Ese texto abstracto que podía ser reproducido indefinidamente. Ahora, ¿cómo nosotros nos planteamos este problema del texto invisible, derechos de autor y los textos materiales cuando lo primero que se discute en cualquier encuentro de editores es precisamente cómo editar materialmente un texto? Digo, vayan a ver en cualquier mesa que se juntan cómo se pasan datos de imprenteros, dónde se consigue el mejor papel, cuál es la mejor forma de sacar tal o cual libro, cuántas cantidades sacar del libro para no perder, de qué manera encolarlo, si hacerle laminado mate o no. Las cuestiones que se pregunta una instancia editorial obviamente son materiales, pero que incumben también a la salida de la presentación de un texto. Porque también implica, qué sé yo, qué tipo de novela van a seleccionar en el momento de editar, con cuántos poemas va a salir tal poeta, o de cuál es la mejor manera de presentarlo. Inclusive cuando hay una editorial que tiene una propuesta material muy intrigante, que puede llegar a ser la de un libro objeto. Yo sacaría lo de los derechos de autor porque no creo que ninguno de los autores cobren en un sentido estricto de que, si me voy a llenar de guita con mi librito de poesías, pero todo bien igual, ojalá pase en algún momento. Pero a lo que voy que es interesante ver cómo las preguntas que nosotros hacemos en este momento histórico, en este lugar, tienen que ver precisamente con la materialidad. Desde la cuestión que dije de la FLIA, hasta inclusive una discusión teórica en torno a cómo tenemos que pensar el texto. La circulación material es lo que determina la manera en la cual nosotros tenemos una idea de lo que es la literatura. Por eso es muy interesante ver cómo aparecen estas recuperaciones de libros supuestamente perdidos o esta especie de recopilación de material inédito para ver estrictamente qué lugar van a ocupar o cómo van a impactar en el ojo público. Digo, no es lo mismo que esos textos hayan salido en un formato digital que, yo hablo aquí de la obra de José Esbarra, que el posible impacto que va a tener una vez aparecido el libro o habiendo circulado estas plaquetas. Siempre entonces, respondiéndole al escritor fantasma que me escribió por Facebook y me dijo que tenía que hablar de los escritores fantasmas, es muy interesante ver entonces cómo cada una de las instancias que nosotros hemos recuperado tienen ese grado relativamente fantasmal, ¿no? Que están y no están, que aparecen y no aparecen. Alguien que firma o que no firma. Si es importante o no seguir la firma editorial de, porque está tal editor, o inclusive revisar cuál es la propuesta editorial de, no sé, Robertito, porque Robertito es el que tiene la decisión sobre el catálogo. Todos sabemos cómo hay grandes editoriales que tienen un momento muy grosso en función de quién es el responsable de la edición, porque hay un catálogo que muestra precisamente esa selección. Muchas veces la gran obra del editor es el catálogo. Eso creo que lo podemos preguntar a cualquiera de los editores que están aquí abajo. Pero fíjense, tampoco tiene una pretensión muy narcisista, porque muchas veces el nombre del editor solo lo conocen unos pocos. Ni hablar del corrector. Y el agente literario es el único que pongo entre paréntesis porque no creo que en ningún momento de toda esta caterva de editoriales que están aquí abajo alguien se haya dicho alguna vez qué onda con un agente literario. Me parece que es problema para otras personas. Pero es interesante entonces pensar no solo cómo todas estas dimensiones aparecen en un sentido estrictamente material, sino cómo tienen que ver precisamente con la idea que nosotros tenemos acerca de lo que es la literatura. Y eso corresponde precisamente a esta especie de puesta en sintonía de toda producción literaria en el mismo nivel, ¿no? Parece que todo, en algún sentido, es lo mismo, cuando en realidad somos conscientes de que hay mercados diferentes. Creo que hace poco salieron en una nota los organizadores de aquí, me dirán los organizadores, ¿hay algún organizador acá? Se fueron todos y dijeron, ven, metemos más abogado. Me dio miedo, porque soy morocho. No, lo que decían era, no hay que pensar en un sentido antimercado, sino en un sentido estrictamente de mercado alternativo, o si quieren de un otro tipo de mercado. Esto pasa en Argentina ahora y es muy interesante ver qué es lo que pasa en otros países. Hace no mucho viajé a Perú a un festival que se llama la Antifil, que tendría como un espíritu medio de FLIA al comienzo, que sería la Antiferia Internacional del Libro, y en ese primer encuentro, era la primera fecha que lo hacían, todas las discusiones de todos los proyectos editoriales era ¿qué somos? ¿Una propuesta antimercado o somos otro mercado? Y es muy interesante porque eso define precisamente cómo va a ser la idea de literatura que en ese circuito va a empezar a operar de ahí en adelante. Porque también habilita, qué sé yo, a una producción, imaginémoslo, rabiosa, con tilde anarquista y demás, que sale precisamente porque la idea es ir en contra del mercado, o algo que se acomode y puede editar
perfectamente un texto que podría haber salido en un proyecto editorial diferente, con una circulación diferente, etc. Nosotros un poco me parece que con encuentros como este de la Feria de Editores vemos que lo que está operando es una idea de que hay un mercado diferente, no una especie de antimercado. Lo digo sobre todo porque cuando vayamos abajo vamos a poner plata para comprar los libros, tampoco no lo van a regalar ni demás. Pero a lo que voy es que sigue habiendo precisamente una idea de mercado. Y hay una frase muy linda de Héctor Libertela que es: allí donde hay un lector hay un mercado, que es del árbol de Saussure. Lo estoy parafraseando mal, pero la idea es esa, ¿no? Eso es lo interesante cuando nosotros nos preguntamos acerca de qué tipo de propuestas editoriales circulan en la Argentina ahora. Son propuestas con una idea diferente de mercado, que precisamente reorganizan la cuestión de cuáles son las figuras subjetivas que aparecen, y que en algún sentido eso también afecta la manera en la cual aparece tal o cual obra. Por eso mencioné algunas muy rápidamente al pasar, que son claros índices de cómo leemos en la actualidad la producción escrita. Proyectos que empiezan en lo virtual y después pasan al papel, proyectos que no pierden esa distancia o esa tensión. Ahora no me acuerdo del libro de esta chica que se llama Poemas en borradores de Gmail. ¿Alguien se acuerda del nombre de la autora? Bueno, búsquenlo, no está para nada mal y levanta esta pregunta en torno a ¿qué es lo que estoy leyendo? O sea, ¿estoy leyendo borradores de Gmail? ¿Hasta qué punto? ¿No es eso precisamente lo que tiene que hacer la literatura? ¿No tiene que ponernos en la incomodidad de preguntarnos si eso no es literatura? Digo, cuando llega un libro y sabemos que es literatura porque es una novela al estilo de la novela de Rolón, que las podemos leer y está todo bien, no hay ningún pariente de Rolón acá, si no, todo bien, Gabriel, yo te escucho en la radio y la paso vos. Pero a lo que voy es, ese tipo de circulación obviamente ya tiene todo granjeado, ya está, es literatura, se lee como literatura, etc. Pero cuando aparecen estas obras, en estas editoriales, en formatos diferentes y con ideas absolutamente revulsivas, precisamente lo que nos lleva es a preguntarnos hasta qué punto puede nuestra idea de literatura resistir ese embate. Y solo es posible bajo esta idea de mercado. Esto no puede pasar en otro sistema, el de las grandes editoriales donde hay agentes literarios, sino en este, donde el editor hace todo, donde el autor inclusive se encarga de la distribución y se encarga de dar una mano con respecto a correcciones de libros futuros y por venir, y en donde en algún sentido, por más que no haya firmas mutilantes y demás, lo que sí hay es una idea de proponer en algún sentido una nueva idea diferente, abusiva, sorprendente, decadente de lo que es la literatura. Dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Gracias.